Esto pasó hace más de un año. Yo estaba a cargo de la granja que había heredado de mi familia. Siempre había sido un lugar tranquilo, pero con el tiempo la soledad se volvió abrumadora. Era solo yo, el ganado y el silencio. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió aquella noche. Era una noche oscura, la luna apenas se asomaba entre las nubes. El viento soplaba suavemente, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo. Había terminado de alimentar a las vacas y mientras regresaba a casa escuché un sonido peculiar. Era como un susurro que venía del bosque. Me detuve y miré hacia la oscuridad, pero no vi nada. Supuse que era un animal, aunque no podía identificar qué podría ser. Desde entonces no podía dormir bien. Pasaron los días y los ruidos continuaron. Podía escucharlos en medio de la noche, como si algo se acercara poco a poco. Me despertaba con el sonido de ramas crujidas y un leve lamento. No estaba seguro de si había algo ahí, pero eso me inquietaba. Intenté ignorarlo, aunque cada noche la sensación se hacía más fuerte. Una noche, mientras me dirigía al establo para revisar a las vacas, vi luces parpadeantes entre los árboles. Se movían de forma extraña, como si fueran reflejos de algún objeto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía si debía acercarme o retroceder. Las vacas estaban nerviosas, lo que aumentó mi inquietud. Nunca había visto algo así. Intenté racionalizarlo, pensar que era un juego de luces, pero las sombras que empezaron a moverse cerca no me dejaron en paz. Cada vez más los sonidos se hacían más intensos y temía que algo estuviera allí. Algunas noches, el silencio que seguía a esos sonidos era aún más perturbador. Una madrugada, estaba despierto, observando las sombras en las paredes de mi habitación, cuando sentí que alguien me miraba. Me levanté de la cama y salí al porche. Todo estaba en calma, pero una sensación fría recorrió mi piel. Creo que esperé allí durante horas. Miré hacia el bosque, buscando respuestas, pero solamente el silencio me respondía. De repente, escuché un susurro. No estaba seguro de lo que decía, pero sabía que era algo que no debía escuchar. Me asomé y pregunté si había alguien allí, pero nadie respondió. Era como si el bosque se hubiera tragado todos los sonidos. Luego sentí que, aunque el aire estaba quieto, algo se movía entre los árboles. Me volví rápidamente hacia la casa. Tal vez nunca debería haber regresado, porque esa granja y mis propios miedos me atraparon. Los días pasaron, pero los sonidos no cesaron. Cada noche la tensión crecía. Nunca supe qué era aquella extraña compañía. La granja se convirtió en un lugar de sombras y susurros. En mis recuerdos aún siento el frío y el misterio de aquellas noches. Capítulo 2. El silencio había sido roto por el eco de mis propios pensamientos, pero ahora esos pensamientos eran oscuros. Después de varias noches de insomnio, decidí que debía hacer algo. Ignorar lo que ocurría ya no era una opción. La curiosidad me aterraba, pero también la necesidad de saber. Así que, una noche, armé mi valor y salí de casa con una linterna en la mano. Cuando los rayos de luz atravesaron la oscuridad, el mundo se volvió un poco más pequeño. Cada paso hacia el bosque era un reto, un enfrentamiento con mis propios temores. Las vacas, al oírme, empezaron a mugir en un tono inquietante. Me detuve y miré hacia el establo, temiendo que estuviéramos siendo observados. Sin embargo, el deseo de entender lo que estaba pasando urgía más que mi miedo. Me adentré en el bosque. La linterna iluminaba los troncos de los árboles y el suelo cubierto de hojas. Los sonidos que antes parecían lejanos ahora eran claramente audibles. El crujido de ramas, un susurro casi musical que se desvanecía en el aire. Alguien o algo estaba allí conmigo. La sensación de ser observado se intensificó, como si ojos invisibles me siguieran. Después de varias repeticiones de mis pasos, vi las luces parpadeantes nuevamente. Eran 2, 3, tal vez 4, flotando y danzando entre los árboles. Me quedé paralizado, incapaz de decidir si debía avanzar o retroceder.
Entonces, una de las luces se acercó un poco más, y mi corazón se aceleró. No era un reflejo, era algo más, algo que no podía explicar. Sentí que mi respiración se entrecortaba. Me acordé de los susurros, de aquella noche en el porche. Aquello que había sentido estaba más cerca que nunca. Me armé de valor y grité, ¿quién está ahí? Mi voz resonó en el silencio. Las luces parpadeantes de pronto se detuvieron. El viento dejó de soplar y la noche se volvió pesada. Entonces, un sonido surgió de las sombras. Era un lamento y no era de este mundo. Antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, el pánico se apoderó de mí. Retrocedí un paso tras otro, sin apartar la vista de aquellas luces inquietantes. Me giré para correr, cuando de repente, el lamento se transformó en un grito desgarrador. Llenó el aire y se filtró en mi mente, intensificando el terror que ya sentía. No sabía qué era, pero sabía que no podía quedarme allí. Salí corriendo del bosque, tropezando con raíces y piedras. Al llegar al borde del claro, me detuve para tomar aliento. La granja estaba a pocos pasos, pero no era solo el cansancio lo que me detenía. En mi pecho, el miedo seguía agazapado, mientras una pregunta surgía inevitable. ¿Qué ocurre realmente en esta granja? En la distancia, vi sombras moverse entre los árboles. No estaban lejos, y me di cuenta de que el silencio que había tenido antes se había vuelto ensordecedor. Algo estaba acechando. Miré hacia el bosque una vez más, pero ahora había algo más. Un par de ojos brillando entre la maleza. Aquella mirada era penetrante, y sentí que me despojaban de todos mis secretos. Mi corazón latía con furia. Aquella noche estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una simple inquietud se había vuelto una oscura realidad que debía enfrentar. Regresé a la granja, ansioso por preparar un plan y desvelar el misterio que me perseguía. La verdad, ahora, parecía más aterradora que cualquier sombra que pudiera imaginar. Capítulo 3. El amanecer llegó sin advertencia, y me parecía irónico que la luz del día pudiera parecer tan confusa. La granja, bajo el sol, parecía normal. Las vacas pastaban tranquilas y el gallo cantaba con su habitual regularidad. Sin embargo, yo sabía que debajo de esa fachada se escondían secretos oscuros. No podía dejar de pensar en aquellas luces y en los gritos que resonaban en mi mente como un eco insistente. Esa mañana decidí que debía hablar con mi padre. Él siempre había sido el pilar de la familia, el hombre fuerte que enfrentaba todo con calma. Quizás él había oído algo o sabía más de lo que dejaba entrever. Me acerqué al establo, donde lo encontré revisando el equipo de ordeño. Su rostro estaba concentrado, pero al verme se detuvo. ¿Todo bien, hijo?, me preguntó, con una leve sonrisa. Pero hubiera preferido que el tono de su voz no sonara tan despreocupado. «Papá, ¿has notado algo raro últimamente?». La pregunta sonó más ansiosa de lo que esperaba. Su expresión cambió y pude ver un destello de preocupación. ¿Raro? ¿Cómo qué? Su tono se tornó serio. Lo conocía, sabía que algo le preocupaba, pero no quería hablar de ello. Es solo que anoche vi unas luces en el bosque y escuché un grito. No sé qué era, pero no está bien. Él me miró fijamente como si evaluara si realmente estaba hablando en serio. Luego, con un suspiro, respondió: «Es solo el viento, o tal vez un animal. A veces la naturaleza puede sonar muy extraña». No estaba satisfecho con su respuesta, pero no podía empujar más. Quizás tuviera razón, tal vez era solo mi imaginación desbordante. Intenté desviar mi mente de la intriga y me puse a ayudarle en el establo. Esa tarde decidí que debía explorar el bosque nuevamente. La curiosidad podía costarme caro, pero la desconfianza era peor. Con un par de herramientas y una linterna en mi mochila, me dirigí hacia la espesa vegetación una vez más. El aire se sentía pesado, como si las sombras estuvieran listas para tragarse de nuevo mi valor. Mientras caminaba, me encontré con el mismo crujido de ramas y la sinfonía inquietante de la naturaleza. Pero esta vez no estaba solo. A medida que me adentraba, sentí que había algo diferente. Un zumbido sutil ocupaba espacio entre los árboles. Era como si el bosque estuviera vivo, comunicándose en susurros.
Después de unos minutos, llegué al claro donde había visto las luces la noche anterior. El lugar parecía irreconocible bajo la luz del sol. Sin embargo, algo me atrajo hacia el centro. Allí, en el suelo, vi algo que me hizo detenerme. Era un objeto pequeño, brillando débilmente. Me agaché para recogerlo y al tocarlo, una corriente helada recorrió mi cuerpo. Era una medalla con un grabado extraño. Miré a mi alrededor, sintiendo que las sombras comenzaban a alargarse. Al darme vuelta, vi algo que hizo que la sangre se me helara por completo. Al fondo, entre los árboles, una figura emergía, encorvada y oscura, con aquellos ojos brillantes que había visto la noche anterior. Mi corazón empezó a latir desbocado y un escalofrío me atravesó la espalda. Ya no era solo un susurro en el aire. Todo lo que había sentido antes se concentró en un único pensamiento. Yo no estaba solo. Sin saber qué hacer, dejé caer la medalla y corrí, con la figura siguiéndome a la distancia. El miedo se transformó en adrenalina pura y, mientras los árboles pasaban volando a mi lado, sabía que debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 4. Corrí como si el mundo se hubiera vuelto un caos. Las ramas arañaban mi piel y el sonido de mis pasos resonaba en mi cabeza como un tambor. Sabía que debía volver a casa, pero la figura detrás de mí me mantenía en un estado de terror puro. Cada vez que miraba hacia atrás, esos ojos brillantes parecían más cerca. No podía permitirme perder el ritmo, así que me sumergí más en el bosque, guiándome por instintos que ni siquiera conocía. Mientras corría, las sombras comenzaban a engullir el claro. La luz del sol se desvanecía y el aire fresco se volvió helado. Mi mente repetía la misma pregunta: ¿qué era eso? ¿Era un animal, un espíritu o algo mucho más siniestro? Mi corazón latía furioso y cada respiración se volvía más dificultosa. De repente tropecé con una raíz y caí al suelo. Sentí el frío del suelo húmedo mientras mis manos se esforzaban por encontrar un apoyo. Un instante de terror absoluto se apoderó de mí al oír un crujido detrás de mí. Me levanté de un salto, sin atreverme a mirar, pero la figura ya no estaba tan lejos. Una sensación de inevitabilidad invadió mi pecho. Me encontré frente a un viejo árbol caído. Sin pensarlo, me escondí detrás de él, tratando de controlar mi respiración. Allí, en la oscuridad, el rugido del bosque se transformó en un silencio de mortero. Me concentré en no hacer ruido, sintiendo los latidos de mi corazón como un tambor ensordecedor. A través de las hendiduras del tronco, observé la figura que apareció en el claro. Era más alta de lo que había imaginado, con una silueta delgada y alargada. Un murmullo, casi una melodía, emanaba de ella. No pude distinguir con claridad sus rasgos, pero su presencia era palpable, como un aliento en la nuca que no te deja tranquilo. Mientras la figura se acercaba, el miedo comenzó a transformarse en curiosidad. Algo dentro de mí me decía que debía entenderla, que había más en ella de lo que parecía. De repente, se giró, como si sintiera mi presencia. Me quedé inmóvil, deseando poder desaparecer. Sin embargo, ella no se acercó. Solo se quedó allí, en silencio, con esos ojos brillantes que me hipnotizaban. Fue entonces cuando noté que el objeto que había encontrado, la medalla, había comenzado a brillar en mi mochila. Un suave resplandor se filtraba a través de la tela, y su luz pareció llamar la atención de la figura. Ella se movió ligeramente, y el murmullo se intensificó. Era como si estuviera respondiendo a la medalla, como si ambos estuvieran conectados de alguna manera. Lentamente tomé aliento y saqué la medalla, manteniéndola con cuidado frente a mí. El brillo aumentó, eliminando la penumbra que rodeaba el claro. La figura se inclinó hacia adelante, como si pudiera sentir la energía que emanaba. Fue en ese momento que comprendí. Tal vez no estaba allí para hacerme daño. Tal vez necesitaba mi ayuda. Pero antes de que pudiera actuar, una rama crujió detrás de mí, e instantáneamente supe que no estaba solo en el bosque. Una sombra más se asomó entre los árboles. Respiraciones entrecortadas llenaron el aire.
Mi corazón se detuvo. Quería girarme, pero la tensión en mi línea de visión se transformó en parálisis. ¿Quién estaba detrás de mí? ¿Y qué quería? El temor se aferró a mi garganta mientras las sombras danzaban a mi alrededor, prometiendo respuestas inquietantes. Todo había tomado un giro inesperado y la noche todavía no había revelado lo que oculta. Capítulo 5. El aire estaba cargado de tensión y el silencio se volvió abrumador. La figura en el claro no se movía, pero la nueva sombra detrás de mí se acercaba lentamente. El sonido de mis latidos retumbaba en mis oídos y la medalla en mi mano parecía vibrar con fuerza. ¿Debería quedarme aquí o enfrentar lo que se escondía en la oscuridad? Respiré hondo y decidí arriesgarme. Me giré lentamente, mis pies temblando mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra. La sombra que se acercaba resultó ser un animal, un ciervo. Pero no era un ciervo común. Sus ojos brillaban de la misma manera que los de la figura en el claro. Miré hacia el claro y vi que la otra figura mantenía su atención en el ciervo. Entonces sucedió. El ciervo hizo un movimiento brusco, como si estuviera atrapado en un trance, y de repente el murmullo se intensificó en un coro de susurros, como si el bosque mismo hubiera cobrado vida. Me volví hacia la figura, que con un gesto de su mano parecía invocar al ciervo, instándolo a que se acercara más. La belleza de la escena fue deslumbrante, pero el terror se agitaba en mi pecho. ¿Estaba este ciervo allí para ayudarme, o era solo una pieza más de un rompecabezas oscuro? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba la interacción. Los ojos del ciervo se volvieron hacia mí, y sentí que podía ver a través de mí. De alguna manera sabía que estaba asustado, que apenas podía entender lo que sucedía. La figura se inclinó hacia el ciervo y comenzó a murmurar palabras en un tono suave. La música envolvía la escena, un eco de antiguas historias que jamás había escuchado. Entonces la figura me miró. Sus ojos resplandecían con una luz intensa, y por un breve instante el miedo se desvaneció, reemplazado por una extraña conexión. Un deseo de avanzar, de comprender. ¿Qué quieres de mí?, me pregunté en silencio. El ciervo dio un paso al frente, acercándose a la figura con confianza. Sin poder contenerme, me acerqué también, impulsado por una inquietante curiosidad. Cuando estuve a unos pasos de la figura, el resplandor de la medalla se intensificó, proyectando patrones de luz en el suelo. Todo se volvió un torbellino de emociones. Aquel instante parecía expandirse y contraerse al mismo tiempo. El ciervo se detuvo, y la figura levantó su brazo, como invitándome a acercarme aún más. Pero el bosque también tenía su propio latido. Un sonido distante, como un tambor, resonó, y una nueva presión me apretó el pecho. Sin aviso, la bruma envolvió el claro, oscureciendo los contornos de la figura. No puedo quedarme aquí, pensé. Retrocedí, sintiendo que la conexión se rompía. Quizás era un error acercarme. Me volví a mirar hacia el bosque y el miedo regresó como una ola fría. Sin embargo, el ciervo no se movió. Siguió estático, observando el camino que llevaba hacia el claro. Entonces me di cuenta. Era como si él también me estuviera llamando, como si supiera que tenía que tomar una decisión. La figura en la bruma me miraba desde la distancia y su silueta desapareció en la profundidad del bosque. Sentí que cada latido me empujaba hacia lo desconocido. Sin saber cómo, comprendí que mi viaje apenas comenzaba, pero algo más inquietante resonaba en mi mente. ¿Qué hay en este bosque que realmente estoy destinado a descubrir? Esa pregunta reverberaba, y la respuesta parecía tan distante como la figura misma. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente, más alto, más claro. Con una mezcla de miedo y determinación, giré mis talones y corrí en la dirección opuesta, con la medalla brillando detrás de mí, como un faro. No sería la última vez que cruzara caminos con lo desconocido. Capítulo 6. Corrí sin detenerme. Los árboles a mi alrededor se volvían borrosos, un muro verde que me rodeaba.
El murmullo se desvanecía tras de mí, pero sentía que aún estaba ahí, acechando, esperando. Mi corazón bombeaba con fuerza y el miedo llenaba mis venas. ¿Cómo había llegado a esta situación? Todo había sido tan repentino, tan confuso. Finalmente hice una pausa, exhausto, y me apoyé contra un árbol. Necesitaba calmarme. Respiré hondo, intentando ignorar los ecos de los susurros que aún resonaban en mi mente. Miré hacia atrás, pero solo vi la penumbra del bosque. La figura y el ciervo habían desaparecido, o estaban todavía ahí, observándome desde las sombras. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Con el pulso acelerado, me adentré más en el bosque, sintiendo que cada paso me llevaba a un lugar desconocido y peligroso. Algo me decía que no debía regresar, que había una resolución esperándome al final de este viaje. Caminé por un sendero estrecho, cuyas orillas estaban cubiertas de maleza. A medida que avanzaba, la luz comenzaba a desvanecerse, convirtiendo el entorno en un laberinto de formas oscuras. Sin embargo, la medalla en mi mano seguía brillando, como si tuviera vida propia. Me detuve un instante y la observé. Las inscripciones que antes eran solo un diseño, ahora parecían cobrar sentido. ¿Qué significas?, murmuré, buscando respuestas en aquel objeto. Sin embargo, no obtuve ninguna. Decidí que debía seguir moviéndome, así que guardé la medalla en el bolsillo de mi chaqueta y avancé cuidadoso. El bosque estaba más quieto, como si estuviera esperando algo. De pronto, un crujido resonó a la derecha. Mis músculos se tensaron. Me volví rápidamente, pero no vi nada, solo una frondosa oscuridad. Continué mi camino, pero una brisa helada me hizo temblar. Era como si el aire se volcara en un susurro, invitándome a acercarme a algo. Cautivado, seguí el sonido. Pasé entre ramas y arbustos, y entonces me encontré ante un pequeño claro, iluminado por una luz azul tenue y etérea. En el centro había un círculo de piedras, y dentro del círculo, un objeto oscuro brillaba con intensidad. Me acerqué lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Era un pequeño espejo, perfectamente cuadrado y brillante. Al acercarme, vi que reflejaba no solo mi imagen, sino también sombras en movimiento detrás de mí. Estaba rodeado de entes que se deslizaban en la oscuridad, figuras familiares de aquello que había visto antes. Un sudor frío comenzó a caer por mi frente. Grité: ¿quiénes son ustedes? Silencio. El círculo de piedras vibró suavemente, y el espejo pareció absorber mi voz. El resplandor aumentó. No sabía si debía retroceder o quedarme, si debía tocarlo o dejarlo donde estaba. Algo, sin embargo, me empujaba. La medalla en mi bolsillo brillaba más intensamente. Volví a mirar al espejo, y en un instante entendí que esa luz contenía respuestas. Sin más dudas, extendí la mano hacia el espejo. Sin embargo, justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar la superficie reflectante, una sombra se alzó detrás de mí. Era la figura del claro, de pie en el umbral del claro iluminado. Su mirada era intensa, y aunque el miedo regresó a mis entrañas, una parte de mí sabía que estaba a punto de descubrir algo crítico. «Espera», dijo, su voz resonando como un eco. «No es el momento. Debes elegir». El tiempo se detuvo. Miré al espejo y luego a ella. Sabía que algo trascendental estaba a punto de suceder, pero la decisión era mía. ¿Tocaría el espejo y vería la verdad, o tomaría otro camino? Capítulo 7. Miré fijamente el espejo. Su superficie relucía de una manera hipnótica. La sombra detrás de mí se hizo más definida. Su figura alta proyectaba un aire de urgencia que me abrumaba. «Debes elegir», repitió. Pero, ¿qué significaba eso? Era como si dos caminos se abrieran ante mí. Elegir el espejo significaba enfrentar la verdad. Pero, ¿qué verdad? Y si me alejaba, ¿qué secretos quedaban en la oscuridad?
Al sentir la presión del tiempo sobre mí, la voz de la figura resonaba en mi mente. Si no tocas el espejo, perderás la oportunidad de descubrir quién eres realmente, afirmó, y por un instante vi en su mirada una mezcla de compasión y advertencia. Pero su advertencia me asustaba más que cualquier sombra. La medalla en mi bolsillo vibró de nuevo. Recordé el momento en que la había encontrado, cómo había sentido su poder. Sentí que estaba conectada de alguna forma a lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué esperas?, urgió la sombra, su figura inclinándose hacia mí. Respiré hondo y di un paso atrás. La luz azul del espejo parecía reflejar no solo mi rostro, sino también los fragmentos de mi historia, los recuerdos de mi vida que habían estado ocultos. Sin pensar, saqué la medalla. En ese instante, el espejo brilló con más intensidad. Su luz se expandió, iluminando el claro con un resplandor casi celestial. Mis manos temblaban mientras miraba la imagen en el espejo. Era un reflejo de mí, pero también había algo más, sombras que danzaban en la superficie. ¿Qué es esto? Mi voz apenas era un susurro. Los ecos de risas y susurros comenzaron a surgir del espejo. Parpadeé y las sombras tomaron forma. Eran rostros familiares, algunos sonriendo, otros tristes, todos mirándome como si supieran más de mí que yo mismo. ¿Por qué están aquí?, grité, el pánico aumentando en mi pecho. A lo lejos, la figura en la sombra pareció vacilar. «Son recuerdos, ecos de lo que has perdido», replicó con una voz más suave. «Tócalo y descubrirás cuánto estás dispuesto a perder por saber la verdad». El espejo proyectaba imágenes de mi infancia. Vi a mi madre, pero su expresión era de advertencia. La imagen se distorsionó, mostrando momentos felices seguidos de sombras de dolor, recuerdos que había enterrado. Sentí que me hundía en la confusión. Quería saber, pero el costo parecía demasiado alto. «No eres solo lo que ves», insistió la figura. «Tocar el espejo te permitirá encontrar la conexión entre tu pasado y tu presente». Las palabras resonaron en mí. Un impulso creciente me empujaba a tomar la decisión. El brillo del espejo, la voz de la figura, el murmullo a mi alrededor, todo me estaba llamando. Hoy conocía el miedo, pero también conocía la esperanza. Extendí la mano. Mi corazón latía rápido, cada pulso me acercaba a la revelación. ¿Estaba listo para lo que podría venir? Entonces, un ruido rompió el silencio, un crujido ensordecedor que reverberó en el claro. Miré hacia atrás y la sombra se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de desasosiego. Sin poderlo evitar, giré de nuevo hacia el espejo. Lo tocaría, pero justo cuando mi mano iba a hacer contacto, un grito resonó en el bosque. No sabía de dónde provenía, pero la urgencia en el aire significaba que algo se estaba acercando. Sentí que el tiempo se desvanecía. La decisión ya no era solo mía. La oscuridad del bosque había cobrado vida y ahora sabía que no estaba solo en este lugar. ¿Qué sucedería si tocaba el espejo? ¿Y qué pasaría si me quedaba aquí? La elección se tornaba más complicada. El último susurro me atrapó. ¿Te atreverás a ver la verdad o te dejarás llevar por el miedo? Capítulo 8. El grito persistió, desgarrador y desesperado. Provenía de algún lugar entre los árboles. Mi mano se detuvo en el aire, el corazón latiendo con fuerza. Entonces, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, como si el caos del exterior se filtrara en su superficie brillante. No podía ignorar ese sonido. Era un llamado, una súplica. Pero, ¿qué había detrás de ese grito? ¿Era alguien en peligro o simplemente la manifestación de mis propios miedos? La figura que había estado a mis espaldas ya no estaba presente, y eso me dejaba aún más vulnerable. La lucidez del espejo se convertía en ruido en mi mente. Miré hacia el bosque y vi cómo la sombra de los árboles se movía.
Algo se acercaba. Sentí que la urgencia se apoderaba de mí. ¿Era más seguro quedarme aquí, enfrentando mis recuerdos, o salir del claro y ver qué estaba sucediendo en el bosque? Opté por lo segundo. La tentación del espejo era fuerte, pero el grito clavó un aguijón de ansiedad en mi pecho. Guardé la medalla en el bolsillo y con un último vistazo a la luz azul que emanaba del espejo, me adentré en el bosque. Los árboles parecían cerrar el paso, las ramas crujían bajo mis pasos. El gélido aire cortaba mi piel y un escalofrío recorrió mi espalda. Cada paso se sentía como una prueba. El grito se había desvanecido, pero sabía que aún había algo en la oscuridad. Una parte de mí quería regresar al claro, donde el espejo me prometía respuestas, pero la otra parte, más fuerte, quería encontrar a quien gritaba. Mientras avanzaba, mis pensamientos fueron volviendo a la figura del espejo. ¿Quién era realmente y qué secretos guardaba? Pero esos pensamientos se disiparon rápidamente cuando encontré lo que había estado buscando. Una figura caída entre las hojas. Era un hombre, su camisa rasgada y su rostro cubierto de sudor. Su mirada estaba llena de horror y sus labios se movían, pero no producía sonido. Al acercarme, noté que un profundo corte en su brazo emanaba sangre. ¡Ayúdame!, logró articular con un esfuerzo. La urgencia de la situación me sacudió. Rápidamente me agaché a su lado. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?, inquirí, sosteniendo su hombro. Él respiraba con dificultad. Fui atacado por algo. No estaba solo, dijo entre jadeos. En el claro había criaturas. Debes tener cuidado. Mis ojos se abrieron de par en par. Sabía que ese claro había guardado más que simples recuerdos. La conexión del espejo se hacía evidente al escuchar su relato. ¿Qué criaturas? ¿Qué viste?, pregunté, tratando de absorber la realidad de su horror. Con dificultad, él siguió hablando, su voz temblorosa. Eran sombras, como las que te rodean. Te atraerán, pero no puedes dejarte llevar. La verdad siempre tiene un precio. Sus palabras resonaban en mi mente. ¿Era ese el precio? ¿La posibilidad de perderme en la oscuridad de esos recuerdos? La culpa y la responsabilidad me abrumaron. Tenía que ayudarlo, pero el miedo comenzaba a hacerse presente. En ese momento, un rugido profundo rompió el silencio del bosque. Las sombras entre los árboles se movían, cambiando de forma. La amenaza que había sentido antes ahora era inminente. Miré al hombre angustiado, y su mirada reflejó lo que ambos temíamos. No solo eran los recuerdos lo que teníamos que enfrentar, había algo más. Desesperado por tomar una decisión, sentí que me arrastraba el instinto de proteger, un impulso más fuerte que el miedo. Mi mente corría. ¿Dónde están tus cosas? ¿Podrías luchar? No hay lucha, contestó, sus ojos aterrados. La única salvación es la verdad. Las sombras se acercaban y el miedo se convertía en realidad. ¿Cómo podríamos enfrentarlas? ¿Tocaría la verdad del espejo ahora o había? Eso, perdí todo mi tiempo. Todo se desvanecía ante mí y el próximo paso era incierto. Capítulo 9. El rugido resonó nuevamente, ahora más cerca. Una sombra emergió de entre los árboles, como un susurro de terror que atravesaba el aire. Mis instintos me decían que debía correr, pero al mismo tiempo no podía dejar a ese hombre a su suerte. La confusión me consumía. No podemos quedarnos aquí, le dije, sintiendo que el caos se hacía palpable a nuestro alrededor. Debemos buscar refugio. ¿Puedes moverte? Él soltó un gemido de dolor al intentar levantarse, pero asintió con determinación. Sin pensarlo, lo ayudé a incorporarse. Su brazo tembloroso se apoyó sobre mi hombro mientras comenzábamos a avanzar entre los árboles, tratando de encontrar un camino de regreso al claro. Las sombras se movían con nosotros, siempre un paso más cerca. Sentí que el pánico estaba a punto de desbordarse, pero había algo más. Una sensación de que estábamos siendo observados, como si aquellas entidades oscuras se alimentaban de nuestro miedo.
La angustia del hombre junto a mí lo hacía aún más real. ¿Qué sabes de ellas?, pregunté mientras corríamos, tratando de ignorar el sonido de hojas crujientes tras de nosotros. ¿Por qué te atacaron? Porque no deben estar aquí, murmuró con dificultad. Ellas guardan secretos, secretos que ni tú ni yo debemos conocer. Te atraerán, como lo hicieron conmigo. ¿Qué secretos? Mi voz salió más fuerte de lo que planeaba, pero el miedo estaba tomando el control. Quería respuestas, pero el entorno gris y pesado me recordaba que había advertencias en cada esquina. «La verdad es la trampa», gritó, y entonces supe que había algo detrás de esas sombras, algo mucho más grande y aterrador de lo que pensaba. Justo cuando creí que podíamos haber encontrado seguridad en un pequeño claro, las sombras explotaron a nuestro alrededor. Un grupo de figuras se delineó en la penumbra, formándose como si hubieran salido de una pesadilla. «¡Corre!», grité, sintiendo que el tiempo se detenía. Las sombras se abalanzaron, con un movimiento fluido y amenazante. Una de ellas, con ojos brillantes como cuchillas de acero, se acercó demasiado. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. El brillo del espejo en el claro ahora parecía un faro distante y a la vez una trampa mortal. «¡La verdad!», gritó nuevamente el hombre. «Mira dentro del espejo. La única forma de escapar es a través de ella. ¡Adelante!». ¿Qué? No podía entender. ¿El espejo? De repente, el miedo se transformó en un instante de claridad. Tenía que enfrentar lo que había estado evadiendo. Sin pensarlo, me separé del hombre y corrí hacia el claro. Las sombras gemían tras de mí, como un grito colectivo. A medida que me acercaba al espejo, vi sus colores vibrantes, una luz en medio de la oscuridad. Era irreal y aterrador al mismo tiempo. Entrar en él era como abrir una puerta a la verdad, pero también a mi propia perdición. Mientras llegaba al espejo, sentí que algo me empujaba. No era solo el tiempo el que se movía rápido, era algo más fuerte, algo que pretendía arrastrarme hacia adentro. La figura del hombre se desvanecía en la distancia, pero sus palabras resonaban. La verdad siempre tiene un precio. Y en ese momento, comprendí que no solo debía mirar dentro del espejo, debía elegir enfrentar lo que había dentro de mí. Con un último respiro, di un paso. La luz me envolvió y todo se iluminó. En ese instante, el caos se volvió silencio, pero sabía que ese silencio venía con su propia carga. Lo que descubriría cambiaría todo. Capítulo final. Desperté rodeado de bruma, el aire frío calándome hasta los huesos. El espejo estaba frente a mí, su superficie ahora un caos de memorias en desorden. Había un eco de sonidos, risas y llantos, todos difusos y lejanos. Intenté recordar lo que había pasado, lo que había dejado atrás. Mi mente estaba embotada, luchando contra fragmentos de recuerdos que querían salir a la superficie. Mientras me levantaba, vi que el claro se había transformado. Las sombras que antes parecían acecharme se habían desvanecido, reemplazadas por una luz tenue que iluminaba los árboles. Pero esa calma era engañosa. A un lado, el hombre que había ayudado estaba en el suelo, respirando con dificultad. Me acerqué apresuradamente. «¿Estás bien?», pregunté, pero su mirada vacía me hizo dudar. «Fue un error, un gran error», murmuró. «No debiste mirarlo. La verdad es un peso que no puedes cargar». Sus palabras resonaron en mí, y por un instante sentí una opresión en el pecho, como si una corriente oscura me hubiera salpicado. «¿Qué descubriste?», inquirí, supliqué. «Sabemos más de lo que entendemos, sabemos lo que tenemos que ocultar y lo que debemos enfrentar», dijo, luchando por mantenerse consciente. Me sentí arrastrado por la curiosidad y el miedo en igual medida. La veracidad de sus palabras me envolvía, desnudando la ilusión de control que había tenido desde el principio. ¿Realmente había encontrado respuestas o solo había abierto un camino más oscuro?
Mientras contemplaba el espejo nuevamente, su superficie cambió, proyectando escenas de lo que podría haber sido mi vida, momentos felices transformándose en pesadillas. Loves, en el suelo, cerró los ojos, como si esa imagen lo hubiera conquistado. La ansiedad creció en mí. «No podemos quedarnos aquí», grité, intentando despertar su voluntad. Él tembló, como si comprendiera que el tiempo se desvanecía. Las sombras empezaron a acercarse de nuevo, recorriendo el borde del claro. Recordé las advertencias. Tal vez la verdad y el conocimiento que había buscado no eran más que una trampa. Con el corazón latiendo brutalmente, sentí que debía actuar, pero la decisión me paralizaba. «Ayúdame», dijo el hombre, su voz quebrada rompiendo mi indecisión. No estaba dispuesto a perderlo, no ahora, así que corrí hacia él, ayudándole a levantarse. «Debemos huir, el espejo tal vez sea nuestra única salida». Las sombras parecían aplastarnos con su presencia, mientras me dirigía con él hacia el claro. La luz azul comenzó a parpadear a nuestro alrededor, y cuando llegamos vi cómo la medalla en mi bolsillo brillaba intensamente, como si respondiera al espejo. La figura había despertado algo en mí, un poder desconocido. «¿Listo para enfrentarlo nuevamente?», le pregunté, pero él solo asintió. La búsqueda de la verdad pesaba sobre nuestra existencia, y sabíamos que, sin importar lo que revelara, no había vuelta atrás. Entonces nos dirigimos a la luz, mientras las sombras giraban y se retorcían en una danzón aterradora. Al acercarnos al espejo, sentí que lo que había dejado atrás era solo un eco, una advertencia del precio que pagaríamos. Con el latido agitado de mi corazón resonando en mis oídos, toqué el espejo una vez más, y todo se iluminó. La luz nos envolvió, y comprendí que el momento de la verdad había llegado. Pero en mi interior, una pregunta intensa permanecía sin respuesta. ¿Era la verdad un camino hacia la libertad o simplemente otra forma de esclavitud? Mientras me adentraba en esa luz, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Y en el giro de esta historia, no estaba seguro de si encontraría lo que realmente buscaba, o si el comienzo de mi vida se disolvería en un caos del que no podía escapar. La elección estaba hecha, y las sombras aún danzaban en el aire, susurrando secretos que nunca podría comprender completamente. Mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor, mis pensamientos se nublaron. Tal vez la oscuridad no era tanto un enemigo como un compañero cósmico. Todavía pienso en eso a veces, y me pregunto qué habrá sucedido con el hombre que me ayudó, si sigue atrapado o si encontró una luz que guíe su camino. A veces veo las sombras en la granja y desearía no haber buscado respuestas. Pero la verdad nunca se detiene, y yo soy solo un espectador en este interminable ciclo.